Muy buenas noches. Oiga, se puso buenísima la política después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Está todo lo que da. Vamos, tenemos muchos temas que analizar, así que entremos en materia directo. Saludo a Blanca Heredia. Buenas noches, Blanca. Sabino Bastidas, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Leo. Un saludarte. Y está vía remota don Luis de la Calle. ¿Cómo estás, don Luis de la Calle? Vino Blanca, saludarlos desde lejos esta vez. Oye, a ver, es que el presidente de verdad que es un genio político, comunicativo, inmediatamente después de la elección agarra el control de la sucesión, nos pone a hablar que si las encuestas, que si las renuncias, que si las reglas del juego, cuando todo ya está decidido, Blanca, ¿no? O sea, todo esto es pura faramaya. Yo creo que el presidente ya se decidió, su candidata es Claudia Sheinbaum, pero tiene esta capacidad de decir, no, va a haber democracia y va a haber reglas y el partido las va a poner y yo no me voy a meter. Es realmente impresionante la operación política y comunicativa del presidente. Eso sin duda hay que reconocérselo, ¿no? Totalmente Blanca, de acuerdo, totalmente. ¿tú estás de acuerdo que ya hay candidata o no? Y que la va a poner López Obrador. Todo parece indicarlo, sí. Pero por otro lado sí me llama la atención que alguien como Marcelo Ebrard, que tampoco se cuece al primer hervor, no. Pues parece que sí está apostando a que tiene todavía alguna posibilidad, lo cual me hace pensar que pues no se ha cocido del todo el arroz y que además ese es parte del juego que está jugando el presidente de la República. Nunca se cuece el arroz por hasta completo. Hasta que se cuece. Pero digamos que ya está el 95% cocido. Pues sí, pero sí. Luego ya el 5% puede es ser. El 5%. Ahora, a mí lo que me produjo ver la primera plana de varios periódicos el día de ayer con esto, sí. ¿no? de esta reunión que hubo para con el lunes para celebrar por un lado el triunfo de Delfina Gómez en el Estado de México y por otro lado las reglas del juego de la sucesión. Sí. La verdad es que sí hice así como un zoom out como histórico y pensé, pues si le sale bien al presidente su proyecto transeccional, pues esto va a ser parte de un documento histórico porque sentará, digamos, un poquito las reglas, las primeras pinceladas de cómo será la sucesión a la Morena, ¿sí? Que es diferente a la priista. Parecida en ciertas sí. cosas a la priista, pero sí. Con sus tonalidades distintas. Creo que lo que dices es totalmente cierto. Creo que se agarra el presidente, toma el triunfo, pues sí, histórico, hay que decirlo, aunque se haya dicho muchísimo, después de 94 años, digamos, ininterrumpidamente, el Partido Revolucionario Institucional, su cancha, su tierra, el lugar desde el cual reconstruyó la retoma del poder del 12 después de la debacle del 2000, pasado, pues quedó ahí ya derrotado el PRI, con un Morena que, por otro lado, desde mi punto de vista, es el Morena quizá de los más parecidos al PRI, que a mí menos me gusta, pero sí. Digamos el PRI más clientelar, sí. El PRI menos comprometido con el desarrollo, con el futuro y con el progreso, con la justicia, con la justicia con mayúscula, no nada más, con la justicia social, que es muy importante. Pero bueno, toma ese triunfo el presidente y, como tú bien dices, lo vuelve una plataforma para marcar el futuro y para volver a adueñarse de la conversación. Pero es realmente parece que la elección de Coahuila del Estado de México fue hace 5 meses. Exactamente, ¿no? Y hoy con la renuncia, que nos amanecemos con la renuncia de Marcelo Ebrard, bueno, en fin, sí. Ayer, perdón, estoy regresada, ya no sé si fue ayer o hoy, pero el anuncio de, pues la decisión de Marcelo de renunciar. ¿no? De renunciar, que está forzando un poquito. Ya estaba acordada. Muy acordada, muy anunciada, pero que por otro lado el lunes da permiso al presidente al decir van a tener como parte de las reglas de la sucesión que renunciar a su cargo, que en algún sentido se puede leer como una pequeña victoria para Marcelo Ebrard, porque él había estado durante varios meses insistiendo en que era importante para tener un piso más parejo el que se renunciara a los cargos, porque hay quien depende más del cargo que otros, y está muy claro entre los presidenciables, candidatos posibles de Morena, pues quienes dependen más de los cargos, yo diría en este orden.
primero que nada, Adán Augusto, que pues es difícil imaginarlo sin ese cargo, que él tuviera gran arrastre, gran, digamos, capacidad, magnetismo, pongámoslo así, y pues la misma Claudia, que tiene ya mucho más reconocimiento de nombre, pero que sigue dependiendo mucho de su cargo, y Marcelo, como quiera, pues es alguien que ha tenido muy diferentes cargos y que se ha ido labrando, que ya es un nombre propio, más allá de su cargo. Así es. A ver, dice Blanca, me parece algo muy interesante. Estamos viendo la sucesión a la Morena, que tiene muchos elementos a la del PRI antes, pero otros elementos diferentes. Una cosa que me pareció muy interesante de las reglas que trascendieron, Sabino, es que en el priismo venía el destape y el ganador se llevaba todo. Winners takes all, ¿no? O sea, ya se decía, este va a ser y él que ya opere el próximo sexenio. Acá el presidente está diciendo, el que salga del primer lugar, que es él. Él va a decir... El que sabe. Es que no nos hagamos bolas. O sea, el que va a dar... Ahí sí va a haber dedazo, yo creo. Es un dedazo demoscópico. Pero la encuesta... Lo va a dar con las encuestas. La encuesta se va a, digamos, acomodar a lo que quiere el presidente y no de la otra manera. Pero entonces él dice, primero, va a ser candidato a presidente. Segundo, va a ser líder del Senado. Tercero, líder de la Cámara de Diputados. Cuarto, va a tener un puesto en el gabinete, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia importante, porque el presidente de alguna manera le está imponiendo al próximo presidente, pues, ciertos cuadros que compitieron contra el que va a ser presidente, ¿no? Eso sí es algo diferente, ¿no te parece? Sí, es diferente el hecho de que el presidente de la República tiene un gran poder político, claro, pero que no tiene un partido político que colabora con él y que también obstruye parte de su proceso de decisión. Sí. Y esto tiene costos para el proceso de decisión. Resuelto no está el caso. Yo tengo muy claro que no es de 5%. Aquí es muy fácil. ¿Eres candidato a la presidencia de Morena o no eres candidato? Es un 100%. Es como el embarazo. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? Exactamente. No hay 95%. No hay 95%. El día que destapen a la candidata o al candidato y haya unanimidad y se pongan de acuerdo y todos se disciplinen, ese día hablamos del candidato. Pero ¿estás de acuerdo que el que lo va a poner es el presidente? Porque hay gente que duda, hay gente que dice me queda claro, hay un compromiso. El presidente está tratando de generar, ya lleva 3 mañaneras haciéndolo, está tratando de convencernos de que todo es diferente, de que no hay dedazo, de que no hay tapado, de que todo es distinto, de que es democrático, y está ponderando las encuestas, que yo no sé cómo la oposición no ha encontrado algún soundbite de la época del pasado en donde López Obrador cuestionaba las encuestas, donde ahora resulta que las encuestas son la democracia en sí misma. Pero ya vetaron algunos encuestadores. Bueno, ese es otra. Encontrar el dedo demoscópico no es sencillo, porque la legitimidad política que López Obrador le está otorgando al candidato de su partido, se lo va a dar por la vía de las encuestas y quiere demostrar que a través de las encuestas es el candidato que realmente va a ganar. Hoy hizo una apología de cómo las encuestas han atinado en todos los estados y los que ganan en las encuestas ganan las elecciones en la mayor parte de los casos. O sea, está tratando de generar su narrativa. Pero aquí que no va a ser un dedazo. De que no es un dedazo, de que no es un tapado, pero queda claro que... que sí va a ser. Tiene todos los matices del priismo. No, a ver, la pasarela aquella que tenía, está reproduciendo, pero no tiene el blindaje abajo. ¿Y por qué esto no se acaba hasta que se acabó? Y además juguemos con los términos del béisbol que tanto le gustan al presidente. Esto no se acaba hasta que se acabó. López Obrador tiene enfrente 4 personas que tienen distintos niveles de dependencia de él. La primera pregunta es, ¿cómo va a trasladar políticamente su popularidad a su Delfín? ¿Cómo va a trasladar? Lo vimos en el Edomex. ¿Cómo va a trasladar? En el Edomex quien ganó fue López Obrador. Lo dice cualquier encuestador. ¿Y cómo va a trasladar esa popularidad? Y después, ¿cómo va a trasladar esa legitimidad para gobernar? No se da en automático ese traspaso. Si el momento de aparecer como candidata o como candidato resultas no tan agraciado, no tan carismático, no tan buen político, no tienes tanto oficio, si te acabas de inventar hace 5 años en tu carrera política de gobernante y apareces de la nada de pronto a gobernar, si has generado enemistades que no tenías que generar. No, simplemente el acto del lanzamiento, fíjate lo que le pasó a Ron DeSantis. Por eso no se acaba. Claro, se le cayó la plataforma. Esto no se va a acabar hasta que el próximo, el candidato de Morena
no solamente sea candidato, gane la elección y llegue a la presidencia de la República y proteste el 1 de octubre. Es que el inédito que estamos viviendo nos debe obligar a pensar fuera de la caja. El referente priista es una parte del análisis. Es una parte. Pero no es el modelo. Por eso me parece muy bien este concepto. Es más, te lo voy a usar y dándote el crédito de... Estamos viendo la sucesión a la Morena. Sí, por eso. ¿No? Está bien eso, ¿no? A ver, A la Morena. ¿qué opina Luis de la Calle de la sucesión a la Morena? Yo creo que no es a la Morena, es a la López Obrador. ¿También? Bueno, es lo mismo, en este momento es lo mismo, ¿no? Es que el movimiento es más grande que Morena. No, yo creo que ahorita Morena es fundamentalmente ¿No es López Obrador el Partido Verde? ¿No es López Obrador el PT? ¿No es López Obrador todo lo que tú dices que López Obrador es más que Morena. Yo digo que López Obrador, como dice Luis, yo sí creo que es un concepto superior. Es a López Obrador con Morena como un jugador muy importante, obviamente. Sí. Y esto empezó, Leo, no empezó la campaña presidencial el lunes después de la elección del Estado de México y Coahuila. Empezó en 2021, cuando el presidente anunció sus corcholatas y anunció que iba a empezar la campaña electoral del 2024. Pues el presidente lleva en campaña ya un tiempo. Ahora estamos, digamos, empezando la fase final de esto, ¿no? Y esta fase final es congruente con lo que el presidente llama el plan C. O sea, el presidente dice que en septiembre de 2024 va a enviar al Congreso un conjunto de iniciativas para... Permíteme, Luis, te estamos escuchando mal y creo que tiene que ver con tus audífonos. Vamos a corregir eso, si se puede quitar los audífonos, Luis de la Calle, y lo recuperamos en un momento. Pero mientras, aquí, Blanca, ¿cómo ves? Blanca Heredia. Sí. Blanca Heredia. Fíjate que me quedé pensando en que en el viejo PRI había la idea según la cual el presidente, digamos, como que la idea más extendida, no necesariamente la gente más conocedora, pero la más extendida, es que el presidente como que decidía libremente quién era su sucesor. Cuando no era así estrictamente. Exactamente. Sí, hay muchos estudios académicos. Exacto. Decía López Portillo, yo soy el fiel de la balanza, ¿no? Exacto. O sea, tomando y parte en cuenta. de la magia. Esa es la parte que ignoran. Parte de la magia del régimen priista clásico y de haber logrado organizar la sucesión, que es el momento más frágil en cualquier sistema político, pues de forma tan lograda en términos de estabilidad política, de transmisión pacífica del mando, de circulación de las élites. Tuvo muchas virtudes desde mi punto de vista, la manera en la que en un país tan complejo, tan diverso, con tan pocas cosas en común en el fondo, pudieron organizar durante muchos años. Y parte tenía que ver con esa lectura que hoy pretende hacer un poco o deposita simbólicamente casi o técnicamente en algún sentido también el presidente en las encuestas. Pero hay algo de eso que sí tiene para mí un resabio del PRI más clásico, digamos, y en ese sentido sí los mejores aspectos de la forma en la que se manejaba la sucesión durante el priismo clásico, que básicamente tenía que ver con una enorme sensibilidad para poder combinar, sí, la preferencia del presidente personal, que siempre cuenta y contó, con la preferencia del presidente en términos de qué tan alineado estaba con el partido, con el proyecto de su grupo. Pero fíjate, eso se y con los diferentes factores reales de poder. Pero eso entonces no era simplemente yo quiero esto independientemente de cualquier otro tema. Pero eso se comenzó a romper en la sucesión de Salinas, cuando uno de los perdedores, que por cierto es el gran mentor de Marcelo Ebrard, y me refiero a Manuel Camacho, no estuvo de acuerdo y no felicitó al candidato. O sea, bueno, de hecho fue la ruptura primero con Cárdenas. Claro. Es que todas las sucesiones presidenciales priistas tuvieron su momento de tensión e incluso fracturas al interior del partido, del otrora revolucionario. Aquí lo que está pasando es que la decisión del presidente puede pasar también por la construcción de distintos modelos de país. Y yo creo que eso está en la mesa, porque aunque no los tengas en el partido organizados, que el partido lo que hacía, cuando entendías el partido en su sofisticación,
era un articulador de factores reales de poder. Sí, sí. Y en este momento el articulador de factores reales de poder es una sola persona a la que los factores reales de poder no le van a ir a decir que están o no están de acuerdo con él. Es decir, el PRI tenía un sistema de consultas informales del presidente a todos los niveles. Sí, sí. Cuando te mandaba llamar el presidente del partido para ciertas consultas, sabías que era por consigna del presidente de la República, pero no era el presidente de la República. No, incluso el propio presidente llamaba a don Fidel. ¿Cómo la ve, don Fidel? Sí, pero el partido... está sintiendo usted en las había una bases? capilaridad enorme. Pero la maquinaria es distinta. El alcance institucional o el alcance no personal es diferente. Es muy probable que el presidente de la República no tenga la misma capacidad de sensibilidad, por muy buen político que sea, que la que tiene una institución y una maquinaria. Pero entonces, por ya recuperamos a Luis de la Calle, lo que estamos diciendo es otra vez, la sucesión a la Morena o a la López Obrador es diferente en ese sentido a la sucesión del priismo clásico, en donde había una articulación de los factores reales de poder a través del partido, de sus organizaciones, sus instituciones, sus reglas. Y acá, pues es López Obrador. Es López Obrador. Son las reglas de López Obrador, Leo. O sea, en la cena del mayor, López Obrador les dijo las reglas, no fueron a discutirlas. Sí. ¿No? Y esas reglas implican que López Obrador está construyendo un modelo de tal manera que el candidato de Juntos Haremos Historia va a sentir que le debe el nombramiento a López Obrador, pero no solamente él o ella, sino también el líder de la Cámara de Diputados, también el líder del Senado, y quizá algunos miembros del gabinete. Y eso se va a reproducir en el resto del Senado y la Cámara de Diputados, porque lo que quiere el presidente, lo ha dicho, es que en septiembre de 2024 se voten un conjunto de leyes para consolidar la Cuarta Transformación. Entonces, el presidente quiere asegurar que la lealtad sea con el proyecto del presidente, no con Morena o con el PRI, que no tenía ideología, digamos, ¿no? Sino con un modelo de la Cuarta Transformación que es lo que él encarna. Y entonces lo que está trabajando el presidente de una manera inteligente es en tener estos dedazos, porque son en plural, demoscópicos, pero sobre todo para que las personas así electas piensen que le deben el triunfo a él. Y entonces la capacidad que tenga el próximo gobierno de zigzaguear, de desviarse de la ortodoxia, dependerá si el resultado de la elección es tal que López Obrador diga: ganaste gracias a mí. Como en el Estado de México con Delfina, ¿no? Exacto. Porque si ese es el caso, entonces vamos a seguir con un gobierno que en ese sentido sí es distinto de los del PRI, porque en el PRI había una emancipación del candidato y eventualmente del presidente una vez que se ponía la banda presidencial. Aquí estamos viendo una cosa que es un poquito distinta, y el blindaje no es por abajo, como decía Sabino, sino que el blindaje es por arriba. Y arriba solamente hay una persona. Pero entonces, a ver, estamos hablando, porque creo que muchos lo pensaron, yo lo pensé cuando hablaba Luis de la Calle, de una especie de maximato, es decir, que el presidente está moviendo sus fichas para mantenerse vigente durante el próximo sexenio. Te lo pregunto a ti, Luis. Bueno, yo creo que lo primero es para mantenerse vigente entre el 1 de septiembre y el 30 de septiembre del año que entra. Sí. O sea, el presidente, creo que el presidente toma en serio esta visión que tiene él de que quizá pueda enmendar la Constitución en esas 4 semanas. Sí. Y para eso requiere una lealtad tremenda, para que no tenga, digamos, oposición de su propio partido y de su coalición, y quizá tampoco de los miembros de la oposición. Y él está apostando a un triunfo arrollador, que no sé si los resultados del Estado de México y Coahuila debiéramos discutirlos un poco más para poner en duda si el resultado del presidente va a ser arrollador. Claro. Sí, yo creo que ahí está a lo mejor un poquito fallando su cálculo, ¿no? Sí, ¿por qué no le entramos a eso, Sabino? Sí. ¿Qué nos dice el Estado de México y el Coahuila? En términos del 24, digamos. Yo creo que el poder real del presidente, que empezó a construir desde el principio de la administración,
fue esta lógica de los gobernadores. Creo que el Estado de México cierra un ciclo en la transición democrática que ya traíamos como lastre. Desde 1989, que se dio la primera gobernatura con Ernesto Rufo Appel, en Baja California, con el sexenio de Carlos Salinas, el cierre de ese ciclo fue en el 2023, con la derrota del priismo más recalcitrante en el Estado de México. El bastión. El tema de poder político del presidente está basado en 23 gobernadores. Sí. Esa es su estructura. La estructura política no es la del partido, no es la de López Obrador. Esa ya se tradujo en 23 personajes políticos a los que mandó llamar. Fíjate el empoderamiento nuevo. Sí. En otros procesos de destape mandaban llamar a los 3 sectores del partido, sí, o se mandaban llamar a los secretarios de Estado. Sí. En esta ocasión se mandó llamar a los caciques regionales y los mandas, los traes. O sea, es una lógica federalista distinta de la lógica. Y no sé si eso representa todo el poder político. Porque en los próximos 481 días que le quedan a esta administración, lo que vamos a estar viendo es que se está poniendo en juego y en construcción un nuevo sistema político. Es decir, el presidente le está apostando a crear nuevas reglas del sistema, en donde él va a decir cómo, él va a plantear, pero el sistema se puede reventar con deslealtades que tienen muchos colores. A ver, cuando dices donde él va a decidir, él de aquí al 30 de septiembre va a seguir decidiendo. Sí, pero puede tener rebeldías. A partir del 1 de octubre. Pero puede haber, antes de que es que eso depende de cómo procese esto. Sí. Si el presidente procesa correctamente el proceso sucesorio y no queda nadie inconforme, se disciplinan todos los jugadores. Que eso es lo que va a ocurrir, no sé, te lo digo. No lo sé. No, a nivel presidencial eso. Yo no sé todavía el desenlace. Yo no pero eso. si tienes, o sea, si tendrías que visualizarlo, tú visualizas a Marcelo Ebrard rompiendo por eso, pero son jugadores en el tablero que todavía pueden poner sus condiciones. Sí. Yo creo que parte de la presión de los tiempos se la puso Marcelo al presidente. Pues sí, pero el presidente la agarró muy rápido, bajó bien el balón y metió muy bien, pero ya no está, no está solo y no es el mismo escenario y no tienes todas las variables. No, nunca tiene un político, ni el dictador más dictador del mundo, ni Stalin tenía eso. Quiero decir que el personaje político que tenemos enfrente es un fenómeno político diferente de lo que tenemos, pero que hay todavía muchas variables que se le pueden salir de control al personaje. Sí, estoy de acuerdo. Y que es un genio de la política y lo suscribo en donde quieran. No solamente lo que quiero poner en duda es la posibilidad de que estos actores regionales que van a tener un papel... O sea, lo que tú estás diciendo, a ver si entiendo bien, es que estamos en un momento como el de Elías Calles, de Plutarco Elías Calles en 1929, que dijo, ya pasó aquí la revolución, ahora necesitamos... El de Lázaro Cárdenas, yo creo que el momento de Lázaro Cárdenas cuando está decidiendo... Pero el que pone las bases es Elías Calles, ¿no? Pero ahí tienes dos momentos. Dos momentos, claro. Es el PNR y el PRM. Exacto. Pero es un momento fundacional, es lo que tú estás diciendo. Exactamente. Es lo que quiere el presidente, un nuevo sistema político que tiene muchas características del pasado, Es que su decisión tiene consecuencias de otro tipo, porque puede haber modelos diferenciados. Aquí cuando él jugó con Mújica y en la sucesión entre Mújica y Ávila Camacho, Agustín Basabe firmó un artículo en donde hablaba de Claudia Mújica y de Marcelo Ávila Camacho. Es que la decisión de uno u otro también tiene implicaciones fuera del tablero de Morena y de López Obrador. Claro. Aquí está Estados Unidos, la inversión extranjera, el modelo de país. ¿Quién es más socialista o menos socialista? Totalmente, pero me parece muy interesante. Y esos jugadores van a estar en el tablero. Pero me parece muy interesante, Blanca, lo que está poniendo sobre la mesa Sabino, en el sentido de que estamos quizás viendo un momento fundacional de lo que puede ser, igual y no. Bueno, como sea el sistema ya se acabó, pero como sea el anterior ya se acabó. Pero totalmente, de lo que puede va ser muy en línea lo que te decía cuando veía los titulares el otro día sobre la reunión del lunes, y las nuevas reglas que dictó efectivamente el presidente y les hizo que tomen nota. Estas son las reglas de la sucesión. Este es un momento histórico, porque si le sale bien, si le sale bien, pues estudiará eso en los libros de historia. Luego será eso, el morenismo o el obradorismo, ya hablé que el momento fundacional del nuevo sistema político. Porque ahí estoy totalmente de acuerdo con Sabino. Creo que lo que está en juego no es nada más la permanencia de Morena. Es la construcción de un nuevo sistema solar. Es
la construcción de un nuevo régimen político con nuevos actores, con nuevos pesos relativos. Y en donde un punto que también me gustó mucho, que coincido totalmente con Sabino, de la importancia de lo territorial, que además me hizo pensar, ustedes recordarán, no sé si se acuerdan, ese fue uno de los grandes intentos fallidos, por cierto, de Carlos Salinas de Gortari. 100%. Cuando reforma el PRI. Él pensó, la vieja estructura, por cierto, más de Cárdenas que de Plutarco Elías Calles, que era más de sectores sociales, los campesinos, las clases medias, los obreros, etcétera, los empresarios, el corporativismo de gama social, porque ya se había dominado a los poderes territoriales que venían de los caciques revolucionarios, y entonces se organizó el régimen con base en sectores sociales. Pero eso se había agotado. Y Carlos Salinas intenta devolverle a través de Solidaridad una estructura más territorial y no lo logra. No lo puede. Hay un chispazo, hay un momento como la última llamarada en las elecciones del 91 que ustedes recordarán que... La de la unanimidad. Exacto, pero después de eso se desbarranca ese proyecto. Y curiosamente acaba siendo en esto de darle a lo territorial el asiento fundamental de un nuevo régimen hegemónico, Andrés Manuel, heredero de Carlos Salinas de Gortari, nada más que ahora posiblemente con éxito. A ver, perdón, me quedan 2 minutos y tiene que concluir, perdón. Está buenísima esta discusión, la retomaremos desde luego la semana que entra. Luis, 2 minutos, por favor. Sí, bueno, yo efectivamente el presidente apeló a los gobernadores de Morena, pero no para consultarlos. No. Él ve simple y sencillamente a los gobernadores de Morena como operadores. Sí. Punto. Sí. Pero no es equilibrio de poderes, ni es consultas como viene el PRI entre los sectores. Sí. Aquí tenemos un nuevo sistema solar, pero nada más hay un sol y es el único que importa. Sí. O sea, yo creo que aquí la gran pregunta es si ese sol eventualmente se va a eclipsar y cómo se va a eclipsar. Ese es un riesgo. El presidente es que es el riesgo, tiene un incentivo muy fuerte de que no se eclipse, y los movimientos que hace el propio presidente son precisamente para que eso no suceda. O sea, lo que vimos con este cuádruple dedazo es la concentración del poder en el presidente de la República que existe hoy y no en el que sigue, ¿no? Porque todas estas personas van a decir, yo le debo mi puesto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo mismo va a suceder porque el reparto de las pluris en la Cámara de Diputados y en el Senado y las candidaturas no se va a decidir en ningún otro edificio que Palacio Nacional, demoscópicamente o como sea, pero va a ser una encuesta realizada en ese recinto. Y eso, el presidente tiene una urgencia de consolidar su proyecto, y para él es muy importante que esa consolidación se dé en 2024. Y una vez que esa consolidación esté dada, desde su punto de vista, el margen de que se salgan del huacal va a ser pequeño, casi independientemente de quién sea el próximo presidente. Pero dice Luis que se puede eclipsar el poder de este sol. Yo creo que también lo pueden eclipsar. O sea, una vez que se sienta el presidente de México en esa silla, con el poder del Estado, la pregunta es si puede eclipsar a López Obrador. Es que el poder personal de López, el poder personal de López Obrador en muchas cosas está siendo superior al de la presidencia de México. Es que y ahí entra también y ahí saben que también entra lo de la revocación del mandato. Pero déjame nada más hacer un apunte que me parece dramático. Pero ya un apunte muy rápido, nada más. Estamos hablando de la refundación del sistema político mexicano en la etapa de un sistema autoritario. No olvidemos que lo que estamos degradando al final es la discusión democrática. Todo está girando en torno a la decisión de un solo hombre que se sentó en un restaurante, que está diciendo, y nos tiene a todos hablando y qué capacidad de disciplina que tiene. Sí, nada más que el resto del mundo, el resto de la sociedad, el resto de las oposiciones deben ser jugadores en una democracia. O sea, lo que no debemos perder de vista es que han pasado 35 años de construcción democrática, y que de lo que estamos hablando es de la tentativa de refundación 100%. De un sistema autoritario. Porque el presidente trató de
fregarse al árbitro electoral y no lo logró. Y la Corte está ahí. Bueno, ya no estamos que perdón, me está matando. Realmente existente tampoco funcionó tan bien y se generaron las condiciones. Estoy de acuerdo. Tengo este chicharito que donde me manda instrucciones el señor productor y ya me mató. Muchas gracias, me encanta esta mesa. Buenísima estuvo como siempre esta noche. Gracias Luis, gracias Blanca, Leo, gracias Sabino. Hacemos una breve pausa, regresamos con Lisa Sánchez para hablar de la ejecución de civiles por parte de militares en Tamaulipas. Regresamos.